Bueno, muchas gracias por la invitación. La verdad es que es un honor conversar con ustedes que estamos acá todos juntos y también quienes están acá. Para mí es de verdad muy emocionante, así es que, bueno, me interesa mucho conocer sus experiencias. Creo que son experiencias muy diversas, venimos de diferentes países y eso nos da una mirada muy interesante para conversar y para debatir. Entonces, bueno, empecemos un poco a manera de introducción. Si me pueden compartir y nos pueden explicar un poco cómo ha sido su experiencia dentro del periodismo, dentro de la academia, dentro de los medios de comunicación, en torno a la diversidad y a qué desafíos se han enfrentado en sus experiencias muy particulares. No sé si alguno quiera iniciar. Bueno, iniciamos contigo, Pilar. Oh, me tocó. Buenas tardes, bueno, buenos días, buenas tardes, no sabe a qué hora es. Yo vengo principalmente, mi carrera se ha desarrollado en los Estados Unidos, pero en el mundo de los medios étnicos en los Estados Unidos, que es algo de lo que no hablamos lo suficiente, ¿no? Cuando pensamos en Estados Unidos, imaginamos los grandes networks, las grandes redes, los grandes periódicos, pero en Estados Unidos, aparte de todos esos medios hegemónicos o principales, como les quieras llamar, o tradicionales, existió siempre una corriente de medios que nacían generalmente de las comunidades oprimidas a menudo y de las comunidades inmigrantes, ¿no? Entonces yo trabajé durante 27 años en el periódico La Opinión de Los Ángeles. En principio, cuando yo llegué a Los Ángeles, porque no sabía hablar bien inglés, empecé a trabajar en los medios en español, pero con el tiempo, una vez que aprendí el idioma, me di cuenta del poder que tenía este periódico en esa época, ¿no? Que fue una época de gran migración latina en los Estados Unidos. Al salir del periódico, pasé a trabajar en esta organización no lucrativa que se llama Ethnic Media Services, que está en California. Y allí hacemos una serie de cosas de las que hablaré, si me das oportunidad, un poco más tarde, pero que consiste en apoyar a periodistas alternativos, a periodistas de medios étnicos, y esta es una forma de crear diversidad también en los medios, en un país donde sabemos que en las salas de redacción, las 3/4 partes, por lo menos de los medios principales, las 3/4 partes de las personas son hombres blancos anglos. Básicamente es un resumen. Hola. Ahora sí. Amarela, ¿nos puedes contar? Me parece muy interesante también tu experiencia desde el periodismo, que se combina con la academia, pero que también se combina con las colectivas. Explícanos un poco cómo ha sido tu experiencia frente a la diversidad en los medios de comunicación. Bueno, primero que nada, quiero agradecer a las compañeras que organizaron. Quiero agradecer a quienes han resistido estoicamente la escucha de este momento. Y pues quisiera comenzar con una metáfora que hace 15 años que yo trabajaba en medios libres españoles antes del nacimiento de los nativos digitales y cuando estábamos migrando al espacio público virtual, en radios feministas de barrio, en periódicos étnicos, ¿no? Que todavía salían en el papel, me parecía muy potente. Capaz ahora ya no lo explica tanto precisamente porque, como desde ayer estábamos viendo, hay compañeras y compañeros migrantes que ya tienen el micrófono en esta sociedad más mestiza, ¿no? Que es la española, pero en ese tiempo, cuando los encierros de migrantes al principio hacíamos toda una reflexión en torno a quién tiene derecho a hablar, ¿no? Quién tiene derecho a hablar, y nos servía mucho la metáfora de la controversia de Valladolid, que estoy segura que todas aprendieron, además de en sus clases de religión, cuando hablaban de la historia, esta discusión que tuvieron los colonizadores en torno a si los indios tenían alma, y si los indios, por lo tanto, eran seres humanos o eran animales que hablaban, ¿no? Para mí, la Europa colonial a la que se sumó España a partir de la Unión Europea tenía esta duda, y yo creo que todavía la tiene muy allagada, sobre si los migrantes son lavadoras de usar y tirar, o si los migrantes son decidores de palabra, de episteme, ¿no? Entonces,
y hago todo este recorrido porque me parece que hablar de la representación y la diversidad en las redacciones no tiene que ver con una cuestión de cuota, ¿no? De una mujer negra, un varón prieto, sino que tiene que ver con quiénes son los tomadores de decisión de quiénes pueden hablar, ¿no? En mi experiencia ya como académica, por ejemplo, cubriendo las caravanas de migrantes, los periodistas, algunas de las cuales están aquí, de los 4,000 y tantas menciones que métricamente se hicieron sobre las caravanas, 2 de las 4,000 veces que se habló sobre caravanas en medios impresos, las voces fueron de migrantes, ¿no? Es decir, en su mayoría, en un país como el nuestro, México, que es el segundo expulsor de migrantes en el mundo, la palabra la tienen las instituciones, los burócratas, las y los periodistas, pero no los migrantes. Y no tiene nada más que ver con que no habiten las redacciones personas barrializadas, personas racializadas, sino que lo que dicen las compañeras aquí presentes también es que el problema también tiene que ver con la toma de decisiones a nivel editorial. Y ahí también creo que si hay pocas personas no blancas, no varones, no heterosexuales, ¿no? Personas universitarias en las redacciones, también lo que hay es una escasez extrema de editoras mujeres, editoras negras, editoras prietas, no solamente en los grandes medios, sino también en los medios que decimos que hacemos entre comunidades, ¿no? Entonces, yo creo que sí hay una diferencia entre esa España de Zapatero y la España de ahora, porque hay más voces, pero de todas formas me parece, como coincido con las compañeras de la mesa pasada bien potente, las voces están, o sea, yo creo que todavía se le considera al migrante como un cliente digamos, de la industria del tráfico, hay quien le trata como un sujeto de estudio, como nosotras las académicas, hay quien le trata como una fuente, hay quien le trata como una víctima a la que proteger y tutelar, pero casi a casi ningún migrante se le otorga la voz de ser el protagonista, el dueño de su episteme y de poder dirigir redacciones. Yo creo que el problema está tanto en las narrativas como en las personas decidoras de esas narrativas. Nacho, creo que te toca hablar. A mí me parece curioso cómo hablamos del reto de construir redacciones diversas y te puedes preparar la charla y venir a un sitio como este con algo ya pensado para qué vamos a hablar en esta mesa, y luego el hecho de que esta mesa sea tan diversa también te hace cambiar ese discurso que traes antes. Y eso pasa en las redacciones, porque muchas veces cuando hablamos de construir redacciones diversas, a casi todo el mundo se nos viene a la cabeza el proceso de contratación. ¿Quién va a entrar en nuestra redacción? ¿A quién vamos a incluir en la redacción? ¿Qué vamos a preguntar en esas entrevistas de trabajo para ver si la persona que entra va a enriquecer a esa redacción? Y hay otro punto muy importante de construir redacciones diversas que tiene que ver mucho con este congreso, con muchos otros congresos, y es el formar a la gente dentro de las redacciones en diversidad. Es decir, un periódico no es feminista porque todas las trabajadoras sean mujeres. Hay que formar en feminismo y se tiene que elegir gente con perspectiva feminista. Y es un gran error, lo hemos visto recientemente en España, medios que intentan pasar por, en este caso pongo el ejemplo del feminismo, por feminista porque lo dirige una mujer, y eso no es per se una condición de que esa mujer no es machista. Por lo tanto, la cara B de la construcción de redacciones diversas es, una vez que ya está la redacción, formar en diversidad. Y luego hay otro agente, otro elemento que es muy determinante a la hora de hablar de diversidad en las redacciones y de diversidad en la información, y es San Google. El hecho de publicar lo que no es mainstream hoy en día te penaliza. Pongo un ejemplo muy claro, y nosotros en Público hacemos una apuesta muy fuerte por consensuar cómo hablamos, cómo nos dirigimos al público, qué es lo que contamos, a qué historias les dedicamos tiempo. Y en los últimos días
todo el mundo en España, cualquier persona que haya puesto la televisión en cualquier momento habrá oído la expresión crisis migratoria. Crisis migratoria, crisis migratoria. Nosotros tenemos la suerte, la grandísima suerte, de tener como columnista de Público a la directora de este congreso, a Lucila Rodríguez Alarcón, a Lula, que la queremos mucho. Y ella hizo una columna diciendo: no hay crisis migratoria, os la están colando, es una falacia, no habléis de crisis migratoria. Y en el periódico se tomó la decisión de no hablar de crisis migratoria, de situación migratoria, de las políticas migratorias del gobierno, pero no hablar de crisis migratoria. A nosotros también nos la colaron, ¿eh? O sea, podéis encontrar contenidos en los que en un momento llegamos a hablar de crisis migratoria. Esta decisión tiene consecuencias. Tiene unas consecuencias que lo podéis ver todos en los trends de Google. El hecho de no hablar de crisis migratoria va a hacer que nuestros contenidos no posicionen como todos los demás medios en los que sí que hablan de crisis migratoria. Y eso no pasa con esto solamente. Hay un montón de informaciones que nosotros no posicionamos porque tenemos un compromiso con esa diversidad de no vamos a seguir lo que todo el mundo está haciendo. Y hoy en día, creo que nadie, no nos engañemos, hay una derecha mediática en España muy poderosa que marca la agenda SETIN. Quien haya estudiado teoría de la información sabe perfectamente lo que es esto, que es de qué temas se van a hablar en el día a día. Y el hecho de que gente dentro de tu propia redacción te pueda avisar de, oye, cuidado, estamos haciendo esto y lo estamos informando de esta manera, no lo hagamos, cambiémoslo, digamos esto. Nosotros en este caso, por ejemplo, tenemos a Lula, que nos hizo esta columna de opinión y nos lo explicó muy bien y lo argumentó muy bien, pero nos pasa muchísimas veces al día y eso es lo que enriquece el debate, pero necesitamos también que esos discursos que se salen de la línea dominante del mainstream tengan eco en la sociedad. Y un gran problema que tenemos es esto de qué es el contenido que posiciona, qué es lo que vamos a conseguir más clics, por dónde vamos a salir. Y eso es un gran problema. Nosotros en Público, día a día, construimos un discurso que creemos que tiene mucho que mejorar, pero creemos que es mucho mejor que el de otros medios, en el que vamos incluyendo cosas que nuestros propios redactores nos van haciendo. Incluso las temáticas que cubrimos las vamos evolucionando para saber dónde tenemos que poner el foco, qué es lo que interesa a la gente. No es lo mismo informar en positivo que informar siempre en negativo. Es decir, cualquier persona lo sabe. Nosotros en Público no vais a encontrar apenas sucesos, no vais a encontrar deportes, son decisiones editoriales. Pero hay veces que tenemos que informar de sucesos porque son algo que es noticia per se, es una gran noticia llamativa y de repente se nos dispara el tráfico. Si nosotros quisiéramos vivir solamente del tráfico, iríamos a hacer ese tipo de contenidos y no lo hacemos. Y sabemos que informar en positivo va justo en la línea contraria. Entonces, ese hecho de intentar construir diferentes informaciones, el crear un contenido que sea diverso, implica también que partamos de la formación interna para que haya un debate interno, que es lo que estamos haciendo aquí, para que podamos entre todos construir ese discurso que no vaya en la línea de lo que te obligan o te impone el mainstream, sino que podamos construir diferentes discursos para enriquecernos todos con ese tipo de debates internos. Y yo creo que ahí tiene que ser esa combinación que decía al principio de mi intervención entre la contratación y la formación interna con congresos como este, que yo creo que abren muchas perspectivas. Yo llevo viniendo muchos años y creo que cada vez que salimos de aquí, salimos todas las personas que venimos de Público, todas las personas a las que decimos que los sigan a través del streaming, salimos mucho más enriquecidos en nuestros discursos porque aprendemos un montón de cosas y nos damos cuenta de fallos que luego intentamos, bueno, pues que en el día a día no se sigan reproduciendo. Una de las cosas más interesantes que me parece de este panel es la diversidad, como ya lo hemos mencionado varias veces, y me gustaría, siguiendo con este tema sobre la formación, me gustaría, Ngoni, que nos digas o nos comentes sobre, ¿realmente hay interés entre los estudiantes, entre los periodistas, entre las personas que están haciendo la información por hablar de esta diversidad? Y creo que también, Amarela, nos lo podrías complementar desde el lado de la academia, ¿no? ¿Qué tan importante es preparar a quienes quieren hacer periodismo, a quienes quieren estar dentro de la creación de la información sobre diversidad? ¿Hay realmente este interés? ¿Tú lo has notado? Sí, bueno, yo realmente empecé a ejercer hace muy poco y yo creo que precisamente fue por eso, porque no tenía referentes en los que fijarme a la hora de querer ejercer mi profesión. Yo cuando era pequeña, pues en el año 2000, 2001, cuando no sabía lo que era ser periodista, decía que quería ser como Matías Prat. O sea, era
los únicos referentes que podía ver, y ya luego, cuando fui creciendo, lo que veía en los medios de comunicación de cómo se trataban ciertos temas, yo que soy de Canarias, por ejemplo, la llamada crisis de los cayucos en 2006, pues lo veía, al final era un tipo de periodismo que iba enfocado solo en una línea. Entonces, cuando ya pasé a la facultad, al haber estudiado fuera, sí es verdad que vi bastante diversidad en ese sentido, pero igualmente en los medios no se aplica tanto como se debería. O sea, creo que es bastante importante tener en cuenta quién lo cuenta para saber cómo lo cuenta y poder tener una visión más amplia o menos sesgada en ese sentido. Entonces, hay interés, pero es lo que ha dicho Nacho también, ciertos medios prefieren ir por otros caminos. Pero todavía queda trabajo por hacer. Mariela, no sé si quieres. Sí, nosotras en la Universidad de la Ciudad de México, que es donde hicimos este Media Lab, que es una escuela de periodismo para jóvenes barrializados, escribiendo periodismo de proximidad, escribiendo lo que pasa en los barrios, ¿no? Para que se den una idea, la universidad está en barrios como Lavapiés, como El Raval, no sé, Abriel de Mérida cuál es, ¿no? Pero en esos espacios han llegado muchas y muchos compañeros que están atorados en la transitoriedad permanente debido a las políticas biométricas del régimen externalizado de los gabachos, que atoran a la gente. El CBP One, que es una plataforma digital para darte de alta para pedir el asilo, subió la frontera desde Tapachula y la bajó desde Tijuana y la dejó en la Ciudad de México. Eso hace que la Ciudad de México, que es como una especie de Babel de México, en México son 56 pueblos, uno de los cuales es afromexicano, de repente esos barrios empobrecidos se llenan de personas negras y asistimos a una negrofobia abierta que, digamos, no es lo mismo el trato que se le da a las centroamericanas, a las venezolanas, que a las y los haitianos, ¿no? Entonces, ha sido todo un experimento traducir esa sensación de los jóvenes barrializados hacia las personas negras, facilitar procesos de interculturalidad, ¿no? Que también es una palabra muy vacua, me parece. El problema que tenemos, a mí me parece, es que el capital todas las palabras las fagocita y las vacía, ¿no? Entonces, después es vivir la experiencia de formar jóvenes que tengan la capacidad de desactivar su propia negrofobia para explicar al otro radical, ¿no? Pero para mí ese sería los sujetos que emiten los mensajes a hablar de la vida cotidiana, ¿no? Yo ahí más que certezas tendría dudas. ¿Cómo no ejercer una pornonecropolítica desde los media si lo único que podemos contar son crímenes de Estado, ¿no? O sea, ¿cómo vas a narrar Ciudad Juárez si no narras el incendio, ¿no? ¿Cómo vas a narrar Tamaulipas? ¿Cómo vas a narrar el Mediterráneo si no cuentas que es el cementerio más grande del planeta, ¿no? ¿Cómo vas? Y ahí hay que hablar de lo cotidiano, hay que hablar de las prácticas de vida, pero más, como hay algunas pistas, no hacer pornonecropolítica buscando el clickbait, pero entonces no sobrevivimos como modelo de negocios, ¿no? ¿Cómo hacer un periodismo que no sea la espectacularización de lo fronterizo, si lo que se vende hoy son esos contenidos, pero por otro lado que la gente ya no quiere clicar, ¿no? Entonces también tiene que ver con el canal. Por eso a mí yo me siento con el TikTok como el reggaetón, los cookies con el reggaetón, pero, o sea, además de un problema de producción, además de un problema de mensaje, lo que tenemos es una crisis de lectoras y lectores que viven en el postrauma permanente, porque acaban de leer un relato y ya se encuentra otro, ¿no? Yo creo que Palestina es un ejemplo. Estamos presenciando un genocidio en tiempo real y dejó de ser un trending topic, ¿no? Y en ese sentido, para mí una redacción diversa, por eso doy el ejemplo del taller de periodismo de la universidad, es ese periodismo que sirve para aprender a convivir juntos.
en la misma fila eterna del hospital que te van a dar una cita en 7 meses cuando estás muriendo, seas negro, seas prieto, seas indio, porque estamos todos barrializados, ¿no? Es un periodismo es la escala, un periodismo de proximidad, un periodismo de contacto y, como dice la maestra Turati, un periodismo de soluciones. En los Estados Unidos, como sabemos, hay una población sumamente diversa y la población joven que está en las universidades y que está queriendo ser periodista es en su mayoría de las mal llamadas minorías raciales o personas de color. No obstante, con la emergencia de toda esa comunidad inmigrante que fue en los 80, en los 90, que fue la gran migración de México, de Centroamérica, de otros países de Sudamérica, como yo, de Venezuela en mi caso, cuando las personas estaban empezando a entrar en esos medios tradicionales o más tradicionales o en los medios étnicos, se encuentra la crisis económica, empieza la crisis grave económica de los medios, ¿no? Entonces, por ejemplo, en periódicos, en Los Ángeles el periódico de referencia es, y hoy en día prácticamente el único en inglés con una lectoría potente, es el LA Times, el Los Angeles Times. El Los Angeles Times era un periódico que hace 25 años apoyó una medida antiinmigrante muy fuerte que hubo en California porque no tenían suficientes personas latinas dentro de ese periódico, personas inmigrantes que pudieran examinar el problema desde otros puntos de vista, ¿no? Hoy en día Los Angeles Times ha progresado y tiene muchos más reporteros, editores y a todo nivel de personas de color. Sin embargo, estos se topan con los despidos, los golden handshakes, ¿no? Que te dan un dinerito para que te vayas o te dicen, bueno, tú fuiste el último en llegar y ahora te vas, ¿no? Pero también tenemos, como dije anteriormente, la emergencia de estos medios comunitarios alternativos, medios étnicos que han existido desde que Estados Unidos surgió, ¿no? Existió en la historia, por ejemplo, la gran prensa negra, ¿no? The Black Press, que cubrió la lucha por los derechos civiles en los años 60 de una manera muy diferente a la que la cubrieron los medios mainstream, ¿no? Sin pretensión de objetividad, y ese es otro tema, ¿no? El tema del rollo de la objetividad, de cómo los medios étnicos no somos objetivos, o cómo los periodistas étnicos no somos objetivos. El problema es que nosotros no vemos a los medios mainstream como objetivos cuando nos cubren a nosotros, ¿no? Entonces, se está perdiendo pues una generación que viene ahí con muchas ganas de trabajar, que no encuentra cabida en esos medios principales, pero se están abriendo posibilidades en los medios alternativos que hoy en día son cada vez más importantes, porque ya sabemos que los medios principales están perdiendo lectores, están perdiendo fuerza y que están trabajando con comunidades muy específicas, ¿no? Nosotros tenemos en The Media Services, nosotros damos becas, hacemos fellowships, hacemos formación y trabajamos constantemente con periódicos, con radio, con televisión, de medios de todo tipo, de latinoamericanos, asiáticos. Estamos hablando de personas que viven en los Estados Unidos, comunidades inmigrantes, grupos tales como, por ejemplo, tenemos un periódico ahí en Los Ángeles, El Impulso de Oaxaca, que cubre principalmente noticias para la comunidad oaxaqueña. Tenemos medios para la comunidad persa, y estos medios tienen pocos recursos. Y ese es el objetivo de la organización para la que yo trabajo, proporcionar recursos, acceso a las fuentes, porque ¿quién le contesta una llamada a un periodista de un medio, de un periódico, de una radio, pues que tiene una audiencia que es relativamente pequeña, que es concentrada, etcétera? Pues nosotros tratamos de dar también herramientas para ese acceso, ¿no? Entonces, más allá de las organizaciones de periodistas como the National Association of Hispanic Journalists o la Asociación de Periodistas Afroamericanos o los asiáticos, etcétera, que están impulsando constantemente la diversidad en los medios mainstream, nosotros estamos trabajando a otro nivel, vamos a decir que por acá abajito, para que todos esos medios alternativos tengan herramientas y tengan recursos para poder hacer su trabajo, porque ellos son realmente el medio confiable de muchísimas comunidades, ¿no? Que ya no confían. Los medios en Estados Unidos, yo no sé en Europa, pero en Estados Unidos la confianza en los medios de comunicación está por el piso y en los periodistas. Sin embargo, a estos medios alternativos, a estos medios comunitarios, la gente confía en ellos porque conoce a las personas, sabe de dónde vienen y sabe cuáles son sus intenciones, ¿no? Cuando hablaba con Aileen sobre la
sobre este panel hablábamos de cómo nos queda claro que no hay diversidad en los medios, lo hemos visto, se ha hablado un montón de veces, pero ¿qué se hace, no? ¿O qué podemos hacer como periodistas, como quienes están frente a quienes toman las decisiones en los medios para conseguir esta diversidad? Me gustaría preguntarles ¿qué se puede hacer como periodista o quienes están en los medios para asegurarse que esta diversidad no sea solo una cuota, no sea solo una respuesta ante las peticiones sociales, sino que realmente se garanticen las contrataciones, pero también los temas que se queden, no solo porque es trending topic, sino que realmente sea algo que le interese? Yo creo que el principal problema de lo que planteas es que no hay un consumo por parte de la audiencia de ciertos temas y eso crea que muchos medios de comunicación rápidamente intenten suprimirlos. Nosotros en Público, por ejemplo, una cosa que hacemos o que intentamos hacer es buscar colaboraciones externas de aquello a lo que no llegamos. Es decir, tenemos una redacción que, siendo un medio potente, no es una gran redacción, no es enorme. Y lo que hacemos es, por ejemplo, Engone acaba de publicar hoy con nosotros un tema, el otro día publicó con El Salto. Es decir, ese tipo de colaboraciones, de crear esos enlaces entre lugares como la Fundación Por Causa, que te dan una perspectiva en el caso de las migraciones, pero hay un montón de temas para hablar de diversidad. El hecho de tener ese contacto con otro tipo de periodistas que te puedan enriquecer a la redacción es muy importante y, por lo tanto, también es importante que esos periodistas también se acerquen a las redacciones, que la gente que cubre ciertas áreas que no están siendo cubiertas por los grandes medios es intentar llamar la atención de ellos, pero muchas veces a los grandes medios no van a llegar. Yo estoy en un medio, pero no vas a llegar como freelance a lo mejor a publicar en un gran medio. Si tu historia es buena, puede que cuele, pero yo creo que intentaría entrar en los medios que sí que estamos en ese tejido en el que intentamos atraer. Nosotros tenemos una experiencia que es muy ilusionante, pero también a veces duele, y es que nosotros conseguimos que gente colabore con Público, les arropamos, les hacemos crecer, y cuando ya son personajes potentes, bueno, pues este es el mercado, a veces el capitalismo gana y se van a medios más grandes. Ese salto ayuda a que, gracias a la selección que nosotros hacemos o la gente que se nos acerca, en este caso, por ejemplo, yo estoy hablando del tema que Engone ha publicado con nosotros, pero eso enriquece nuestro medio y también conseguimos de esa manera aportar a la sociedad y decir, bueno, estamos dando cabida a estos temas que en otros lugares no hay. Entonces yo creo que ese podríamos llamarle echarle morro, acercarte a los medios y proponer tus temas, creo que es una forma de intentar volver a poner encima de la mesa temas que no se están cubriendo. A veces es muy frustrante, porque yo sé que a veces tienes un buen tema y encontrarte puertas cerradas una y otra vez crea un problema. Pero es un poco lo que hablábamos antes con Sergio, 2 charlas atrás, ¿no? Con lo de vender a Netflix. Es un poco ese intento de cómo lo hago, cómo me endeudo para hacer este documental y luego vendérselo a la gran plataforma, aunque en verdad casi no es vendérselo, es como haberte hipotecado tú para luego darle ya el producto con un lazo, como un regalo y que ellos te paguen por ello, ¿no? Pero es un poco ese juego, ¿no? Intentar meter así los temas en ese tipo de circuitos, y yo creo que foros como este, el Congreso de Mérida, por cierto, también vengo a hablar de mi libro, que aparte de trabajar en Público, soy presidente de la Asociación de Periodistas de Investigación. A finales de mes tenemos la Colpin, que es la Conferencia Latinoamericana de Periodismo de Investigación, que es otro lugar, que va a ser en Madrid a finales de mes, que es otro lugar donde se juntan periodistas de toda Latinoamérica con periodistas de Europa, y en ese mundo, en ese networking de hablar y poner temas, es muy importante el sacar esos temas. El decir, oye, tú de este medio, cuando hablas con esas personas, cuando hay conferencias, pues sacarnos los colores a los que trabajamos en medios y decir, oye, tu medio no está cubriendo este tipo de cosas. Lo que hablábamos antes de Gaza. Para nosotros en Público es una obligatoriedad no perder el foco ni de Gaza ni de Ucrania. Son 2 sitios donde queremos estar mirando siempre. Hay días que no podemos porque tenemos una avalancha de temas, pero siempre, todas las semanas, estamos intentando que esté entre los principales temas. Eso es un principio mediático, es un principio. Pero lo que hay que hacer es a la gente, no te olvides de que está pasando esto. Y eso hay que hacerlo y tenemos que hacerlo nosotros como profesionales, pero también a la hora de acercarnos a los temas, a darles un tirón, a los medios, a darles un tirón de orejas y decir, oye, yo te he ofrecido este tema y no lo has querido cubrir. ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¿Qué estáis haciendo? ¿Por qué no metéis este área? Yo creo que eso es muy importante. Vale. ¿Alguien más quiere...? Yo creo que hay que cambiar la pulsión, ¿no? En lugar del clickbait y de aspirar a viralizar,
hay que pensar en qué tan efectiva estamos comunicando, de qué manera tan efectiva estamos comunicando, o sea, qué contrapedagogía de la crueldad, qué pedagogía de la esperanza o de la desobediencia, como decía Sara, estamos haciendo desde los media, pero también qué tanto afecta, ¿no? Cómo es de efectivo y cómo afecta. Y en ese sentido creo que hay que ser profundamente pesimistas y partir de que ciertos temas solo los van a consumir las personas que necesitan. Yo creo que el periodismo de desapariciones, ¿no? El periodismo feminista, el periodismo exílico, el periodismo de las capacidades diferentes, el periodismo de las neurodivergencias, tienen como público a los neurodivergentes, a las personas con capacidades diferentes, y que yo creo que hay que renunciar a esa pulsión pues muy masculino egocéntrica de ser virales, ¿no? O sea, ser viral no te garantiza afectar al otro, ¿no? Y en ese sentido, pues pensar que cuando escribimos le hablamos a nuestro par, porque la otra persona estará entretenida en resolver cómo llegar a fin de mes. Es un momento muy grotesco, ¿no? Es un cambio de era y la gente llega al fin del día toda, ¿no? Como llega. Entonces, como escribir un periodismo para nuestros iguales, ¿no? Cómo subir por el Magreb, cómo saltarte el Darién, cómo sobrevivir en Lavapiés, cómo desobedecer la violencia policial del marcaje étnico. Creo que escribir para nuestros públicos, decía Dipesh Chakrabarty, que es un postcolonial, escribir al margen del centro, para las periferias en donde nos espejeamos, ¿no? Pero igual es muy hippie para un modelo de negocios que claro, tienes que mantener una redacción, ¿no? Pero a veces esos nichos, como dice la maestra, esos nichos son los que dan sostenibilidad, ¿no? Porque son finalmente los que consumen, ¿no? Correcto. Ahí es donde está el clickbait. No, y a veces esa obsesión por el Google y por la viralización da el traste con medios. O sea, es decir, yo creo que ese fue el caso del medio donde yo trabajé durante muchos años, de La Opinión. Fue un periódico fundado por una familia mexicoamericana en 1927 en Los Ángeles. Y alcanzó una enorme influencia, ¿no? Como hablábamos ayer, ¿no? De que tú habías escuchado mucho hablar, habías visto mucho desde México, ¿no? De lo que se hacía allí. Y cuando empezó toda esta época del internet, de la viralización y todo eso, hubo un cambio de dueños y entró una gente que lo único que le interesaba era este rollo de la viralización y a ver cuántos clics y tal. Y como me dijo una vez un editor, me dijo, todo se puede escribir en 5 pulgadas, todo se puede escribir en 3 párrafos, ¿no? Bueno, no estoy de acuerdo no con eso, pero eso es lo que perseguían. ¿Y qué pasó? Que la gente perdió la confianza hacia el periódico. El periódico perdió credibilidad, porque de ser un periódico que hacía periodismo de servicio constantemente desde su nacimiento, se convirtió en un periódico de clickbait y de los gatitos, ¿no? El video del gatito y la violencia, ¿no? Que también atrae clics. Y hoy en día, lamentablemente, está muy decimado, ¿no? Como medio. O sea, que fue una víctima de esa obsesión. Una cosa de un minuto. Hay una lucha ciudadana que se puede hacer. Has dicho una cosa clave que para mí me parece importantísimo, y es que hay mucha gente para la que escribimos que no tiene ni tiempo para leernos. Es su historia, pero no tiene tiempo porque tiene prioridades mucho más altas. Eso es clave. Pero a veces tenemos que actuar en favor de esas personas, no como periodistas, sino hablo como ciudadanos, que es con las suscripciones a los medios. Eso es fundamental, porque eso es lo que saca del circuito de Google. A mí me gusta mucho el modelo que tiene The Guardian en en Reino Unido, que funciona con sus suscriptores. Y ese es el modelo al que tendríamos que intentar tender, de apoyar a aquellos medios que no están contando gatitos o cómo plantar tu manzano en una maceta o cómo blanquearte los dientes de forma natural. Me gustaría resaltar un poco resaltar y preguntarte, Ngone, como mencionó Nacho, Ngone acaba de publicar su primera crónica en El Salto y vamos a hacer aquí un poco de
poco, por si la quieren leer, es Desde la orilla de Mbur, historia de un naufragio. Y me parece muy interesante que nos cuentes tu experiencia porque es actual, porque estás ahí, porque justo nos decías que acabas de empezar. Y quiero que nos cuentes esta historia, que es una historia muy particular, que me imagino que también te llega de maneras personales, y cómo fue como periodista, como mujer, hablar sobre estos temas de migración y encontrar un espacio para publicarlo, sobre todo tú que estás empezando. Pues justo es lo que quería decir, que me parece súper importante darle sobre todo espacios a las personas racializadas, que hay muchas personas blancas o no racializadas que hacen un trabajo excelente, pero creo que es importante darle el espacio a esas personas para que también sirvan como referentes. Yo antes de empezar en el mundo del periodismo de migraciones, seguía sin tener los referentes que pues ahora son compañeros de trabajo, pero también yo soy fan de ellos. Y el tener a personas como Sara Babiker o Eva, desgraciadamente, hace 12 años, cuando yo empecé a estudiar, esto no se veía. Y mucho menos el tratamiento de las migraciones, que ahora también tiene una respuesta muy violenta, pero está en este tipo de resistencias y que son las personas que hablan de ello. Y bueno, a mí me pilló el naufragio, pues trabajando en la investigación que he publicado hoy con mi compañera Isabela, y justamente teníamos que ir a esa playa para ver cómo funcionaba el sistema de coger un cayuco a España, y nos encontramos con que un día anterior hubo un naufragio y fue súper impactante llegar ahí, ver a los vecinos, familiares, amigos esperando los cuerpos. Y justo estaba pasando todo esto de que no paraban de llegar cayucos a Canarias y no paraban a hablar de las llegadas, de las llegadas, de las llegadas. Y le dije a un compañero, voy a hablar de esto porque se habla todo el tiempo de las personas que vienen, pero no se habla de las que ni siquiera llegan a salir. Entonces me pareció totalmente necesario comunicar lo que estaba pasando, y El Salto me pareció, como otros muchos medios que por suerte están comprometidos, un espacio como los muchos que se necesitan para publicarlo. Entonces, pues fue un poco duro en el sentido de que podría haberme pasado a mí o a un familiar, o conozco familiares que están buscando todavía a familiares dentro. Entonces me pareció totalmente necesario contar lo que estaba pasando desde la otra orilla, porque los medios lo único que hacen es eclipsar con las llegadas, pero no se preocupan por qué vienen, por qué están los acreedores ahí metiendo las narices en la agricultura, y por qué está ocurriendo esto, y por qué hay gente que ni siquiera llega a salir. Y lo más duro de todo, a mí lo que me terminó de matar en ese sentido, haciendo la publicación, es que un día después de este naufragio, interceptaron otras 2 pateras saliendo desde el mismo punto con 400 personas, y 20 eran niños. Y eso no se sabe, solo escuchas, llegan, invasión, ilegales, y pues bueno, hay que cambiar también ahí un poco la narrativa, darle visibilidad a esto, y que las redacciones pues den espacios para poder contarlo, sobre todo a los jóvenes. Me queda un minuto, quiero hacer una pregunta última. Para cerrar, me gustaría que nos dieran consejos. ¿Qué consejos le darían a los periodistas, a los estudiantes, a quienes están dentro de las redacciones y están luchando por tener un espacio mucho más diverso? Si hay alguna esperanza para llegar a algún lado con todo esto. Hombre, yo creo que el mejor consejo, o el que yo creo que es mejor, creo que lo importante es especializarse. Creo que el ser y tener buenas fuentes en una temática y ser capaz de contar algo de una manera profunda y con rigor, eso enriquece siempre a un periodista. No dejas de tener el resto de skills, pero el hecho de poder trabajar en un área de una forma especializada, yo creo que te da muchos puntos. Bueno, yo creo que una de las cosas que más me ha llamado la atención de este congreso es conocer, ver, escuchar a tantos periodistas jóvenes que están haciendo sus propios emprendimientos, algo que cuando yo entré al periodismo era imposible, ¿no? Y ver que con mucho trabajo, porque toma recursos y porque uno quiere
vivir, tienes que pagar sueldo, tienes que pagar alquiler, tienes que comprar la comida, ¿verdad? Pero con mucho trabajo, con mucho esfuerzo y sacrificio están haciendo sus propios medios y sus propias cuentas, etcétera, etcétera, ¿no? Yo creo que ese es el camino para muchos jóvenes, ¿no? Crear medios nuevos. Yo diría hackear las narrativas que nos miserabilizan, pero también sindicarnos, organizarnos para demandar condiciones de trabajo dignas, ¿no? Como hacer periodismo colaborativo, pero también exigirle a nuestros propios compis, que son las plataformas de información, o a las grandes empresas de los media, que nos paguen con dignidad, que nos garanticen seguridad en terreno, que nos traten como textos servidoras, que somos con derechos, ¿no? Entonces, sindicarse, asociarse, juntarse, salir del ordenador y el móvil y la soledad, yo creo, ¿no? Pues muchas gracias.